Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2017. Hoy ha sido un día ajetreado a nivel político como todos. Últimamente hemos visto algunas noticias importantes en el plano de la lucha anticorrupción. También en el caso, por ejemplo, Humala y Nadine Heredia han admitido a trámite este recurso de casación que podía dejarlos en libertad. El juzgado de Piura, por otro lado, ha admitido un habeas corpus en una estrategia de defensa que pareciera estar usando la expareja presidencial para presentar estos recursos en distintos lugares del país. Vimos que lo habían hecho en Arequipa no se admitió, en Piura sí. Y por otro lado, la Fiscalía abrió investigación preliminar a Keiko Fujimori. Seguimos con el tema de las investigaciones de lavado de activos, continuamos todavía con lo que son las investigaciones que hay que sostener sobre el caso Odebrecht y mientras tanto vemos que la situación política del país se vuelve cada vez más compleja, no solamente por los reclamos sociales, sino también por estas diferencias que surgen entre la bancada oficialista y el Poder Ejecutivo. El gobierno enfrentado a algunos parlamentarios que sostienen que ellos no tienen por qué apoyar necesariamente las decisiones del gabinete. El presidente del Consejo de Ministros ha criticado a algunos congresistas de Peruanos por el Cambio de no participar activamente como se supone deberían hacerlo en reuniones de coordinación. Para comentar este tema y la posibilidad que algunos analistas han planteado de tener un gabinete mucho más político, que es algo que se viene pidiendo desde hace algún tiempo, antes de que el presidente llegara a este 19% de aprobación al que ha llegado según las últimas encuestas de GFK. Está con nosotros alguien que ha sido presidente del Congreso, que ha sido presidente del Consejo de Ministros, político de larga data y que además recientemente habría sido voceado como una posibilidad para participar de este gabinete multipartidario. El congresista Javier Velázquez Quecén está con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Mabel. Gracias por la invitación. Bueno, he leído su nombre en algunas columnas, ya lo lanzan, dicen usted tendría que ser el hombre que opere políticamente y tendría que darse un acercamiento con una fuerza política como el APRA para poder despertar a este gobierno que aparentemente ha sido capturado, según también se critica, por una tecnocracia que no va a permitir que en el ámbito político se pueda desempeñar como debe. Bueno, son generosas especulaciones. Yo soy un hombre partido, soy militante del APRA y creo que cualquier participación tendría que pasar primero por el partido. Creo yo que por cómo está diseñada la Constitución, el primer ministro tiene que tener un atributo y una característica fundamental, ser un hombre de confianza del presidente. Porque si tú ves lo que ha pasado en los últimos 15 años cuando han convocado personalidades para salvar a un gobierno que estaba en el descrédito popular, ajá, y algunos primeros ministros venían con su agenda bajo la mano, lo único que generaban era la profundización de una crisis política. Dicho esto, creo que el gobierno tiene primero que resolver fisuras que son insalvables y que no la van a poder de ninguna manera superar ministros que sean convocados de cualquier bancada. Por ejemplo, fíjate, en el tema de la huelga magisterial no hay una coordinación sectorial de los sectores, de los ministerios con relación a los objetivos generales del gobierno. Te lo explico mejor. La ministra accede a que los parlamentarios vayan como veedores y luego fueron negociadores de un diálogo con los dirigentes de la huelga magisterial y simultáneamente el ministro Basombrío lanza una camionada de combustible a ese hecho y impide que la ministra reciba al señor Pedro Castillo, los dirigentes. Ahí no hay una coordinación y además porque resulta absolutamente inconveniente e inexplicable que en diciembre del año pasado, el Ministerio de Educación le haya duplicado las licencias al SUTE de Patria Roja que ya no tenía ninguna representación. Exactamente. Eso es uno. Y lo otro, creo yo, de que primero el gobierno tiene que ordenar es, por ejemplo, la relación de su bancada con el Poder Ejecutivo. Lo que ha dicho el primer ministro es grave. Y creo que él ha debido ser el que debería patrocinar un acercamiento de estos 7, 8 parlamentarios que a veces por temas de falta de una relación más fluida, impiden que la bancada actúe cohesionadamente. Entonces, si el gobierno no tiene cohesionado su gabinete y no tiene cohesionada su bancada, yo creo que poco pueden hacer las personalidades o los miembros de otras bancadas que puedan ser convocadas, exactamente, que podrían ser convocadas, atendiendo, si es que en algún momento se atendiese la sugerencia que se hace cada vez con más insistencia al gobierno, dada esta situación. Ahora, en ambos casos, tanto en el caso del manejo de la huelga magisterial como en el caso de la relación con la bancada, el asunto recae se siente en la figura del presidente del Consejo de Ministros, ¿no es cierto? El señor Zavala, si tiene dos ministros con posiciones
contradictorias o que podrían entre ellos involuntariamente boicotear una negociación que pudiese haber llegado a buen puerto con la ministra Martens, ¿no? El rol ahí del presidente del Consejo de Ministros era importante para diseñar una estrategia de cómo el Ejecutivo aborda la solución de esa huelga. Y en el otro lado, en el lado de la bancada, también tendría que ser el puente que vincule las decisiones del gabinete con los congresistas. Él ha sido ciertamente crítico, incluso ha llegado a decir cuántos son los congresistas que apoyan, cuántos son los que no van a las reuniones, y esto ha propiciado también una respuesta de parte de los congresistas. Entonces la situación se ha ido agudizando. ¿Cómo ve usted el tema de la respuesta de los parlamentarios de Legítima, porque, por ejemplo, y lo digo por la experiencia de nuestro gobierno, los que fuimos primeros ministros del presidente García fuimos personas de confianza de él, que fuimos a instrumentalizar el programa de gobierno que él ofreció al país. No fuimos con un programa de gobierno propio. Entonces, ¿qué pasa? Lo que cuidaba siempre el presidente García era que haya cohesión en su gabinete y especialmente con la bancada. O sea, la bancada tenía una fluida coordinación con el Poder Ejecutivo. Por eso a mí me extrañó mucho que el gobierno lanzara ese proyecto de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y parlamentarios de la bancada oficialista dijeran que por los medios de comunicación se informaron. Eso se coordina previamente. Entonces, el primer ministro ha dicho el domingo en una entrevista con mucha honestidad, ha dicho que su imagen está desgastada como primer ministro. Y yo creo que va a ser muy difícil que el presidente Kuczynski consiga una persona de confianza como Fernando Zavala. Pero por eso se tenderían los puentes con el partido aprista y ahí la posibilidad no se descarta. Jorge del Castillo está ayudando porque es un hombre del partido, está ayudando en la negociación, pero nosotros, personalmente yo creo que ayudo al país y cualquier atributo o experiencia que se me reconozca es desde el Parlamento, lo hacemos porque esa es la función que nos ha dado el país en el Congreso. Pero diré lo siguiente, el gobierno con estas fisuras en el gabinete, de repente no sea sabotaje, de repente sea falta de coordinación más fluida, que no hay un coordinador de los ministros que diga, en este tema vamos a actuar de esta manera, porque siempre se hace así, y la bancada tiene que acompañar. Si hay descoordinaciones como estas, lo único que muestran es un gobierno débil, fácil de ser perforado, como este hecho de la huelga magisterial que nace en el Cusco. El Congreso le advierte a la ministra, se arma un grupo de trabajo en la Comisión de Educación y desde octubre del año pasado le pedimos a la ministra que resuelva el tema de los contratados, el tema de los nombramientos interinos, el tema del piso salarial, y no tomaron conocimiento de eso. Luego surge en el Cusco, escala a nivel nacional y escala las demandas, y ahora estamos entrampados con un pequeño grupo de dirigentes políticos que obviamente quieren echarse abajo la reforma magisterial. Pero pareciera que tampoco van a poder, porque también han perdido fuerza, es indudable que ha perdido fuerza, pero lo que ha dejado es una situación de latencia, de amenaza latente. Sí, el gobierno quiere acabar con la huelga por inanición. Pero cada día que pasa es cada día que los niños pierden un día de clase, que son irrecuperables. Entonces yo no me pondría, en esta circunstancia, yo no me pondría a hacer fuerza, a decir, bueno, vamos a aplicar el principio de autoridad, que no lo pude aplicar meses atrás, para decir que poco a poco vayan regresando los maestros. Y los alumnos que día a día no van a clase, ¿acaso el programa de los desayunos escolares está funcionando por lo menos para estimular que los chicos vayan al colegio? Entonces, ¿usted recomendaría que todavía se reabra este diálogo que ya desde el Ejecutivo han dicho no hay posibilidad? Mira, todavía queda un pequeño espacio de diálogo. Si hay que dialogar con esta gente por los niños del Perú, hay que hacerlo, porque ¿qué es lo que pasa? No pensemos en los días de huelga, en los pagos, en los descuentos, en el reemplazo de los trabajadores nombrados por nuevos, porque eso está prohibido por una ley. Pensemos en los niños, se siguen perdiendo clases. Ahora, la reflexión que yo hago es lo siguiente. El gobierno tiene un pequeño espacio para utilizar los medios de comunicación y explicarle a los maestros que el programa de evaluaciones tiene objetivos concretos, racionales, que tienen como propósito un enfoque formativo, no punitivo. ¿Qué significa esto? Que lo que pretende el gobierno es capacitarlos para que ellos
se formen en base a los nuevos contenidos que la educación moderna está planteando en el país, y que no resulta insostenible que el gobierno o que el Estado pueda promover una evaluación para echarse 10.000, 15.000 maestros a la calle. Eso socialmente es inaplicable. Ese no es el objetivo que persigue la evaluación, sino poner en valor el recurso humano más importante que tiene la formación educativa, que es los maestros. Y los maestros tienen que entender eso a través de que se les presente todo el flujo de los procesos de evaluación muy claros y concretos. Eso no se ha hecho. Entonces hay especialistas que hablan una cosa, otra cosa, y además yo digo, le hago la pregunta a la ministra: ¿cuántos días faltan para acabar el año? ¿Qué es más importante, acabar el año? ¿Que los chicos acaben el año? ¿O más importante es implementar una evaluación a 5.000 maestros que está duramente cuestionada? Dicho esto, ¿se ratifica en que la ministra tendría que salir de la cartera? Es decir, luego de una interpelación tendría que pasarse a una censura prácticamente obligada. No, nosotros hemos firmado la interpelación, pero no con el propósito de censurarla. Yo creo que lo que hemos hecho, a contrapelo de lo que algunos han sostenido, de que no es el momento adecuado de plantear la interpelación, yo creo que sí es el momento adecuado. Sí, bajo el argumento que dice el gobierno. Pero no todo el APRA ha firmado la interpelación. Mayoritariamente. ¿No? Jorge no lo ha firmado y tiene una posición respetable que no la compartimos la mayoría. Pero así es el partido, es democrático. Pero quiero decir lo siguiente, fíjate. Si el gobierno sostiene que no van a ceder al CONARE y al MODAES, que están enquistados en la conducción de esta protesta, y yo no creo que sea así, porque hay cientos de miles de maestros que están luchando legítimamente por la defensa de su trabajo. Pero si fuera así, si tiene casi perturbado al Poder Ejecutivo con este problema, ¿por qué el Parlamento va a tener que parar su acción de control y fiscalización y someterse a la gente con ¿Es oportuno? Sí, es oportuno. ¿Sí? Sí, mira, ¿sabes qué? Las interpelaciones no son para ponerle una condecoración a los ministros. Las interpelaciones son para llamar a los ministros y pedir que expliquen sobre hechos que son importantes para el país. Este es un hecho importante. Pero me remito a declaraciones suyas. 1 de agosto, congresista Velázquez Cosquena aseguró que la ministra de Educación, Marilu Martens, calificaría para una interpelación y una eventual censura. Si hay algo por lo que yo votaría para la censura de la ministra es por el mal manejo de la huelga de maestros. Sí. Estas son declaraciones suyas. ¿Hoy usted se retracta de esto? No me retracto, sino que son parte de una declaración más integral que di. Cuando me preguntaron, ¿debería ser interpelada por lo de que su hijo había postulado para una beca? Yo dije, yo no creo que ese tema dé para una interpelación. Lo que sí daría es porque se le escapó de las manos el tema de la huelga en Arequipa, que ha escalado a nivel nacional y que está generando esta percusión en el país. Dije, da para una interpelación y una eventual censura, porque una de las consecuencias puede ser la censura, otra no. Entonces, pero fue una apreciación personal. Ahora en la bancada hemos acordado por mayoría apoyar la interpelación, pero el tema de la censura no lo vamos a apoyar hasta que no veamos los resultados de la huelga. Hasta que no vean los resultados. Ahora, ¿no lo apoya por convicción o porque le han llamado la atención al interior del partido, como por ahí cuentan algunas fuentes? No, la decisión la ha tomado Mauricio. Que le han pedido a usted concretamente que no sea tan duro con la ministra y que no es el momento de actuar así, por lo menos para el partido aprista. Mira, nosotros hemos venido apoyando. Si no sabe, Mavila, el año pasado personalmente fui a hablar con la ministra, con su viceministra. Le dije, ministra, el tema de los contratados, el tema de los directores que habían ganado por concurso su plaza de educación básica y que abusivamente se les aplicó una evaluación de conocimiento cuando la ley expresamente hablaba que deberían hacerles una evaluación de desempeño. El gobierno, la actual ministra, reconoció que por falta de infraestructura habían cambiado el sentido de la evaluación. Con ese tipo de actitudes que generan dudas en los maestros, ¿cómo los maestros se van a someter a una evaluación si es que no tienen claro cuáles son los procedimientos para aplicarlo? Yo digo, sin mover una coma a la ley, de reforma magisterial, todavía hay un espacio para explicarle a los maestros que la evaluación es formativa, que la evaluación tiene como propósito mejorar su calificación profesional, sus contenidos, para adecuarlos a los cambios que hoy día vive el país, y que podamos tener un buen resultado educativo en los alumnos, y no es para echarlos a la calle. Sería insensato, ningún gobierno va a botar 4.000, 5.000 maestros a la calle, porque ese recurso humano lo que pretendemos es renovar sus conocimientos, reactualizarlos, ponerlos en valor, y no para tener 5.000 plazas que ofertar, ¿no? Acá tengo declaraciones también del 16 de agosto. El solo hecho de que el presidente haya llamado a los dirigentes para hablar en Palacio supone que ha prescindido en la práctica de ella, se refiere a la ministra. Sí, así es. Y creo que por decoro ha debido renunciar. ¿Correspondería una renuncia de Marilu Martens después de todo esto? En estas circunstancias creo que hay que dejar que termine de resolver el conflicto, pero lo dije lo siguiente, cuando el presidente de la República, con
convoca a los dirigentes magisteriales a Palacio, es obvio que se saltó no solamente la vía de la ministra, que es la titular del sector, sino también la del primer ministro. Y hemos visto luego este enredo, esta confusión, y que al final de cuentas parte de los logros que han tenido los reivindicativos económicos lo han hecho los parlamentarios que actuaron en la negociación. Entonces, ese tipo de descoordinaciones no se pueden dar en el momento. Los magisterios y los dirigentes se han dado cuenta que este es un gobierno muy frágil, que no tiene objetivos muy claros y no tiene fundamentalmente una coordinación básica de los sectores para que puedan enfrentar un conflicto de esta naturaleza que se presenta en todos los gobiernos, pero hay que tratar de evitar sus consecuencias perniciosas. Yo creo que el gran desafío de las próximas horas será, ¿qué preferimos? ¿Que los alumnos pierdan la clase? O sea, quedan creo 40 días, 50 días para terminar las clases. ¿Qué preferimos? ¿Qué priorizamos? ¿Terminar el año escolar o implementar o tomarnos unos días, unas horas para implementar un proceso de evaluación que los maestros lo entiendan como que es en beneficio de ellos y no es en perjuicio de... Más tarde o más temprano, resuelta la huelga, la situación de Marilu Martens, ¿cuál debería ser? Y hay que ver cómo se desenvuelven los hechos, ¿ah? Y yo creo que la interpelación, pero a contrapelo de lo que muchos piensan, ¿el Congreso le perdone la vida? Yo creo que el Congreso está ayudando con el tema. ¿Usted cree que si la mayoría parlamentaria hubiera ido a esa negociación y hubieran firmado el decreto para afectar la evaluación, esta es la hora que nos estuvieran responsabilizando a todos? Ha habido una intención de modificar la evaluación. Entonces, los contrapesos son buenos y yo creo que la interpelación, hablar de la oportunidad o que es oportuno o no es oportuno, me parece que el Parlamento tiene una autonomía e independencia para señalar su propia agenda, menos someterla a los designios del CONARE, ¿no? Ahora, se ha pronunciado también respecto a este suspenso que hay en torno al permiso para el presidente, para que viaje a Nueva York y al Vaticano. Y ahí se ha considerado que el Parlamento no, pues esto es infantil, lo ha dicho. Y prepotente. Y prepotente. Así Esos son es. los dos calificativos. ¿Por qué? Porque la Constitución establece como atribución del presidente de la República, de él, como presidente, diseñar la política exterior y las relaciones internacionales. En base a esa atribución, el presidente establece su calendario de actividades. Entonces, pacta una reunión para ser ponente en la ONU, luego de que el Perú ha sido incorporado, o va a ser incorporado en enero al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y también va a ir a visitar al Papa para ajustar la agenda de su visita al país. Entonces, estas son actividades del jefe de Estado. ¿Por qué la Constitución establece que el Parlamento hace un control político de esto? Primero, lo que tiene que hacer el Parlamento es ver si esas actividades son como jefe de Estado o pueden ser a título personal. Ese es el control. Y lo otro, lo de los plazos, tiene que ver porque la Constitución establece como causal de vacancia que si el presidente sale fuera del país sin autorización del Congreso o regresa después que el plazo que el Congreso le ha autorizado, es una causal de vacancia. Entonces, eso es lo que debemos mirar los parlamentarios. Pero cuando infantilmente, y creo que por falta de experiencia, algunos parlamentarios dicen, no, ¿por qué se va 9 días? Tiene que irse 7. Si el Congreso comienza a decirle, te vas no 9, sino 7, ya está asumiendo una atribución constitucional que no es nuestra. Esa es usurpación de funciones. Si le dice, ¿usted por qué tiene que ir a Naciones Unidas, al foro? Eso puede esperar. Ese es usurpar una función. Y segundo es, el argumento que te dicen, pero estamos en problemas internos, hay una crisis del magisterio. Que ¿Por qué se va a ir? podría ser la percepción incluso general. Sí, está bien, pero para eso están los hombres de Estado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puedes someter tú la política exterior a la política interna? Todos los días hay problemas en el país. Entonces, cada vez que haya un paro, cada vez que haya una huelga, el presidente no puede salir del país a cumplir también compromisos internacionales que son importantísimos también para las inversiones, para en este mundo global en el que nos hemos incorporado y del cual no vamos a salir nunca más. La interacción de los jefes de Estado en beneficio de sus comunidades es fundamental. Entonces, es importante la visita, como importante resolver el tema interno. Problema interno. Queda el primer vicepresidente, queda el presidente del Consejo de Ministros, queda el ministro. Entonces, a mí me parece a veces que la fuerza de los números y los votos no puede imponerse a la razón. Yo creo que hay que actuar con un sentido de sensatez y las cosas en su lugar, ¿no? ¿Descarta de plano entonces que el APRA pueda participar de un gabinete multipartidario de darse el caso en los próximos...? Eso tendrían que preguntarle a Mauricio Mulder y a Rodríguez Zabaleta, porque yo ya no soy dirigente del partido, soy militante. Y pero cuando su opinión como militante... en el supuesto negado que se diera esta posibilidad, tendría que ser una convocatoria institucional y el partido
A los que somos hombres de partido tendría que autorizarlo. El partido, ese es el circuito de asunción de responsabilidades que hacemos en el APRA, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, María.